Hola, bienvenidos a Buenos Días, Señor. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Elisa Loyola. Y antes de empezar con el devocional del día de hoy, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal. De la misma forma que actives la campanita de notificaciones, que nos comentes aquí abajito en los comentarios, que lo puedas compartir en tus redes sociales, con tus amigos. Creo sin duda alguna que todos los devocionales son de gran bendición para nuestra vida. Y el día de hoy el tema que te voy a compartir es la fuerza en la debilidad y nos vamos a estar basando en Jueces 15 del 9 al 20. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, así que te invito a que leas conmigo. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, les respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaban a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacore. Con lo que acabamos de leer podemos entender básicamente que los filisteos están buscando a Sansón para vengarse de algo que él ya les había hecho antes. Entonces pues aquí vemos que Sansón primero que nada tiene todas las de perder, porque hasta su mismo pueblo lo entrega. Dicen, pues está muy padre que es de nosotros, pero pues los filisteos nos gobiernan, pues nos van a matar, ¿no? Entonces lo que hacen aquí es entregar a Sansón. Y muchas veces, y aquí puedo ver que la lucha de Sansón con los filisteos estuvo primordialmente motivada por la ira personal y por la venganza. Ni siquiera el interés de esta pelea que tuvo contra los filisteos, porque si leemos un poquito más atrás el contexto, ni siquiera era para en sí liberar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo de los filisteos o algo así, sino que era una venganza sobre algo personal que había acontecido en su vida. Y este egoísmo y en sí la falta de entrega a Dios con el tiempo pues lo condujo a su misma ruina. Será un tema que veremos después en los devocionales, pero en este momento es importante mencionarlo. Y justo con esto yo veo 3 puntos que noto aquí importantes. El primero ya te lo mencioné un poquito en el resumen que te acabo de dar, y es la ira de Sansón. Y es una realidad que el enojo que él tenía contra los filisteos hace que pues se desate una serie de acciones pues que demuestran la fuerza física que él tenía, el poder de Dios que estaba sobre él. Y aquí veo algo importante, y esto lo encuentro en mi Biblia de estudio, que dice que una capacitación del Espíritu en el Antiguo Testamento no significa que Dios aprobara la manera de vivir de esta persona. Había muchos aspectos censurables de la vida de Sansón. En esto me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar qué son aquellas cosas que nos hacen sentirnos débiles o incapaces. Cosas son las que nos atan las manos. Y aquí este punto, como decía, sobre la ira de Sansón, lo relaciono con la atada de manos, ¿no? Porque realmente cuando a él lo van a entregar, ¿cómo viene? Atado de las manos. Entonces aquí me hace reflexionar este punto, que son aquellas cosas que nos tienen atados de las manos. Punto número 2 que yo tengo es la intervención divina. A pesar en ese momento, por así decirlo, de la imprudencia de Sansón que él tuvo, como les decía,
no lo atacaba nada más porque sí, ¿no? Había un porqué, porque él no se había portado bien, pero aún así Dios interviene para usarlo como instrumento de su justicia. Entonces aquí es importante reconocer que aunque nosotros, pues como les decía, ¿no? Cometamos errores, que muchas veces los problemas que nos ocurren casi siempre son ocasionados por nosotros. Incluso en ese momento Dios puede ocupar nuestras debilidades para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y aquí me pongo a reflexionar y me pongo a pensar que justamente Sansón era el menos indicado para que Dios lo usara, y sin duda alguna Él lo usó. Entonces tú y yo, ¿qué nos impide de que Dios pueda hacer grandes obras, hacer grandes prodigios en nuestras vidas? Muchas veces puede ser la pena, la vergüenza de acercarnos a Él, cuando sin duda alguna, aunque les digo, hay muchos aspectos pues censurables de la vida de Sansón, Dios aún así tenía gracia y misericordia en su vida. Y mi punto número 3 es la fuente de la verdadera fuerza. Si nos ponemos a leer ya al final, como tenía mucha sed, clamó al Señor. Sansón en sí encuentra agua en un lugar pues inesperado y experimenta un refresco que le da una nueva energía, ¿no? Aquí en la Biblia nos dice que él recobró sus fuerzas y se reanimó. Y de la misma manera nosotros pues encontramos nuestra verdadera fuerza en la presencia y en el poder de Dios, pues que nos renueva cada día y que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Y por último, me gustaría dejarte que aunque muchas veces nuestros actos, nuestra vida no rimen con lo que Dios nos ha dado, con las palabras que Dios nos ha dado, no tengamos miedo de acercarnos a Él, de pedirle auxilio, porque sin duda alguna Él está ahí para defendernos, para cuidarnos, para protegernos. Como les decía al inicio, Él nos da fuerza aún en medio de la debilidad, aún en medio de que no lo merezcamos. Es importante recalcar que el egoísmo que Él tuvo, o sea, es una realidad que muchas veces, aunque nosotros fallemos, por ser hijos de Dios, ya tenemos al Espíritu de Dios que siempre está con nosotros para reforzarnos, para animarnos, para ayudarnos, para ser nuestros salvavidas en las circunstancias difíciles que nosotros provocamos. Pero aquí su egoísmo y su falta de entrega a Dios, pues en un tiempo, como les decía, lo condujo a su misma ruina. Entonces, por eso hoy yo, por último, me gustaría dejarte unas preguntas. ¿En qué área de tu vida tú te sientes débil o incapaz? Me gustaría, no sé, que lo escribieras, que te pusieras a reflexionar y después con esas respuestas me gustaría que pensaras cómo puedes confiar más en Dios y depender menos de tu propia fuerza. O sea, aquí vemos el ejemplo otra vez. Él estaba atado de manos, su mismo pueblo lo estaba entregando y aún así Dios tuvo bondad para él. Y por último, ¿qué acciones prácticas puedes tomar para buscar la presencia de Dios y recibir su fortaleza aún en medio de las debilidades, aún cuando todo se nubla? Entonces, me gustaría que estas últimas preguntas tú las anotaras y te pusieras a reflexionar en tu vida, ¿no? O sea, yo me he puesto a pensar en qué cosas yo me siento incapaz y cómo puedo confiar más en Dios a pesar de que yo batalle con esto, de que yo esté luchando con estas situaciones en mi vida, ¿no? Por último, me gustaría que oráramos para que pues reconozcamos que somos débiles, que somos personas como Sansón realmente, que muchas veces tenemos llamados tan grandes, sabemos que hay bendiciones más allá y muchas veces seguimos en el lodo, seguimos batallando con ciertas cosas. Vamos a reconocer que nuestra verdadera fuerza viene de Dios. Entonces, ¿por qué no oramos para que Él nos ayude a confiar en todo momento y que Él nos pueda ayudar a superar nuestras debilidades? Entonces, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. No te invito a que repites, sino que lo digas con tus propias palabras. Pero Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, porque tu palabra siempre tiene algo nuevo para nosotros. En esta hora hemos comprendido que nosotros somos débiles, como personas jamás vamos a poder llegar a ser a la altura de ti, Señor. Pero a pesar de nuestra debilidad, tú eres bueno y misericordioso y aún así nos ayudas a salir de nuestras circunstancias. También ayúdanos a poder comprender las cosas en las que estamos mal y que nuestro egoísmo y que pues nuestra poca falta de entrega a ti no nos haga ir hacia nuestra ruina, sino que tú nos ayudes a poder buscar más de tu presencia día tras día y poder recibir de tu fortaleza en medio de nuestras debilidades. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Me gustaría únicamente recordarte que al
analizar esta historia, recordemos que nuestra fuerza en sí no proviene de nuestras propias habilidades o de nuestras capacidades, sino que viene de Dios. Y que podemos confiar en todas las circunstancias, aunque hayamos metido la pata, aunque no hayamos metido la pata, para que nosotros podamos encontrar en su poder la fortaleza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Recuerda, me dio muchísimo gusto estar contigo, espero volver a vernos pronto y que Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos.